Alabado y bendecido sea el nombre de Dios, ahora y para siempre. En esta oportunidad queremos primeramente orar, dándole gracias a Dios, a pesar de las angustias, a pesar de los movimientos que hay en el mundo, los vientos que puede ser o significar guerras a través del libro de Apocalipsis. Hay guerras en el mundo, hay persecuciones en el mundo. Queremos orar para que Dios abra nuestra mente y nos recuerde que Él tiene el control a pesar de todas las cosas que están aconteciendo, a pesar de las pestes. Señor, en esta hora queremos darte gracias por tu amor infinito. Damos gracias porque estás con nosotros como poderoso gigante. En medio de la tormenta, en medio de las pestes, en medio de las persecuciones, en medio de cada angustia que está padeciendo el mundo, sabemos que tú tienes el control. Por eso oramos para que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas y que no olvidemos que tú siempre serás nuestro fundamento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, este tema lo hemos titulado Cristo nuestro fundamento y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor, por cierto hay un título, La confesión de Pedro, versículo 13 de Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, dice el versículo 19, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Ahora, en el libro de Mateo encontramos una pregunta que hace Jesús acerca de quién es el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús está haciendo una pregunta a la iglesia, a los discípulos, en cuanto a su fama, preguntándole qué piensa la gente de Jesús. ¿Quién es para la gente? ¿Quién es para aquellas personas que Jesús había venido a salvar? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? Ahí en Mateo, en el capítulo 16, versículo 13, da la respuesta. Los discípulos dijeron, Maestro. Sencillamente, la gente dice que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús no solamente hizo esa pregunta en cuanto lo que los discípulos creyeran en lo que dijera la gente. Más bien, Jesús quería determinar qué era lo que ellos, como discípulos, pensaban de Jesús. Porque sencillamente Jesús vino a cumplir una misión. Jesús vino a cumplir el plan de la salvación para toda la humanidad. Jesús vino como un hombre sencillo, humilde, que nació en un pesebre. Un hombre en el cual había sido también llamado como maestro. Pero más que eso, no podríamos olvidar que Jesús era Dios. Y al parecer los discípulos habían perdido la perspectiva de eso. Por tal razón, Jesús le pregunta a sus discípulos, pregunta importante, ¿qué dice la gente de mí? Ahora le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes de mí? Entonces ellos, fijamente y reflexionando en esa pregunta en cuanto a Jesús, ellos respondieron, especialmente Pedro, dice el versículo 16, Maestro,
tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Esa palabra, Cristo, esa palabra es la palabra que lleva a decir Mesías. Es decir, Pedro, estando presente, dijo: Maestro, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres el Rey que vino a libertarnos. Sencillamente era el concepto de Pedro. Pero Pedro estaba hablando también como principal. Era el concepto de los discípulos también. Era el concepto de la iglesia de aquel entonces. Es decir, Pedro hablaba por todo. Tú eres el Mesías. Por eso te servimos, por eso te seguimos. Tú eres el Salvador de esta nación judía. Entonces Jesús respondió en cuanto a la respuesta de Pedro. Dice el versículo 17: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús exalta en estos momentos a Pedro, especialmente como líder, lo exalta diciéndole que es un bienaventurado, es una persona dichosa, es una persona feliz, porque es que en estos momentos Pedro estaba siendo utilizado por Dios. Dios le había dado una revelación directa, el Padre había dado una revelación directa en la mente de Pedro. Y entonces Pedro podía responder fácilmente, con una conciencia clara: tú eres el Mesías. Sencillamente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora hay que entender algo. Jesús había recalcado de que sencillamente Pedro era un bienaventurado, que Pedro debía estar dichoso, que la iglesia debería estar dichosa por la respuesta de Pedro. Pero no olvide que Jesús quería darle una gran lección a Pedro y a los discípulos también. Dice el versículo 18 de Mateo capítulo 16: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, no olvides quién eres. Porque es que definitivamente en la Biblia los nombres tienen un significado. Los nombres no son arbitrarios. Hoy en día nosotros colocamos los nombres de manera arbitraria, sencillamente porque nos gusta. Por ejemplo, nos gustó la novela, el actor, la actriz, colocamos el nombre de nuestros hijos. En cuanto a la televisión, en cuanto a la fama, en cuanto a un abuelo, a un tío, a un amigo, son nombres que sencillamente a veces sumamos e inventamos, pero en la Biblia no es así. En la Biblia los nombres representan carácter, representa el carácter de lo que es la persona. Los nombres tienen un significado muy profundo. Ahora Jesús le dice a este hombre llamado Simón, le dice: no olvides que tú eres Pedro. No lo olvides, tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? A la luz de la Biblia y los originales, en el griego, la palabra Pedro significa una roca pequeña. ¿Qué es una roca pequeña? Una roca pequeña es una roca fácil de mover. Es decir, que aún los niños pueden tomar y rodar de un lugar a otro. Es una roca que puede ser pateada y movida de un lugar para otro. Pero le dijo: tú eres Pedro. Tú eres una roca fácil de mover. Eres una piedra fácil de mover. Pero no olvides que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora Jesús le está poniendo en la posición a Pedro: Pedro, aunque tú eres un hombre bienaventurado, aunque Dios te está utilizando y te ha utilizado porque te ha dado una revelación del cielo, no olvides quién eres. Y tú eres Pedro. Eres una piedra fácil de mover, eres una persona voluble, eres una persona que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra cosa. Eres una persona que, según la Biblia, eres como dice el libro de Santiago, como una ola que es movida por el viento de un lugar para otro. Eso es Pedro, una persona que es muy variable. Hoy quiere una cosa, mañana quiere una cosa. Y así que, aunque en estos momentos Pedro había sido utilizado por Dios, Pedro no debería olvidar quién era Pedro, quién era él, pero tampoco debía olvidar quién era su maestro. Por eso le dijo: no olvides, Pedro, no olvides, roca pequeña, no olvides, persona voluble, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús se refiere sobre esta roca, esa palabra roca no es la misma palabra que se utiliza para decir Pedro, roca pequeña. Cuando Cristo dice y sobre esta roca, se estaba refiriendo a una roca grande. El original, el griego,
se está refiriendo a una roca grande que no se puede mover. Y no puede ser movido por nadie, ni por un niño, ni por un adulto. Una roca no se puede mover. Está fundada, está enterrada, está clavada, no se puede mover. Así que no olvides, oh Pedro, la gran lección que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, la Biblia enseña claramente que Cristo es la roca. Dice el salmista David en los Salmos: Jehová es mi roca y mi salvación, ¿de quién temeré? La Biblia también recalca que Cristo es la roca, la cual fue rechazada por los edificadores. La Biblia también resalta en el Salmo capítulo 40, me gusta ese salmo, donde dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice David en su experiencia, en su problema y su angustia, que Dios lo sacó de ese lodo cenagoso y dice que lo puso sobre una roca, y sobre esa roca tuvo un cántico nuevo y alabanza a Dios. En medio de esa roca, Cristo ahí estaba representado. Es decir, aunque venga el lodo cenagoso, aunque venga la angustia, aunque venga la peste, aunque venga la persecución, la Biblia ha enseñado de que Cristo es una roca. Y cuando subimos a esa roca y cuando nos fundamentamos en esa roca, pase lo que pase en el mundo, aunque el mundo se caiga, aunque las pestes vengan, sencillamente nuestra vida está fundada sobre Cristo Jesús. Y eso es tener fe. Fe no es sencillamente creer. Fe es una persona. Es creer en una persona. No es creer en cosas que sencillamente nosotros anhelamos. No. Yo quiero un buen trabajo y por tal razón yo tengo fe y voy a entregar una hoja de vida y Dios me va a responder. Tengo fe. Yo tengo fe que lo que está pasando ahorita en el mundo va a pasar. No se trata de esa fe que recalca la Biblia. Es una fe muy sistemática. La Biblia te habla de la fe, la cual, según la Biblia, es la convicción de lo que no se ve, según el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es estar convencido, es decir, fe es creer en alguien, no en algo, en alguien. Es tener fe en Jesús, en la roca. Es más, lo que la Biblia está recalcando es que sencillamente, aunque el mundo se desplome, aunque haya peste, persecución, estamos seguros de que Dios está con nosotros. Así como estuvo con los antiguos, con Daniel, como estuvo con Abraham, como estuvo con Isaac, con muchos del pasado. Pase lo que pase, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, yo tengo un fundamento. Eso es lo que la Biblia recalca. Ahora, la Biblia enseña en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, que es el versículo que estamos utilizando: y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo está diciendo de que el único fundamento era Él, era la roca en la cual estaba fundada y estaba sujetada. Y en esa roca, encima de ella, iban a estar los apóstoles. E iba a fundamentarse la iglesia. Y si la iglesia está fundada sobre esa roca que es Cristo Jesús, pase lo que pase, sencillamente la iglesia no va a caer. Hermanos, si tu vida está fundada sobre la roca, tu vida no cae. Esto me hace recordar la parábola cuando Jesús mencionó de aquel hombre muy prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero también habló de un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquella persona que edificó su casa sobre la arena, dice que vinieron tempestades. Podemos añadir, vinieron pestes, ¿cierto? Vinieron angustias, vinieron sufrimientos, persecuciones, o en este caso, encerramientos, ¿cierto? Nos estamos ocultando. Y sencillamente dice la historia o la parábola de que esta casa cayó. ¿Saben por qué cayó esta casa? Porque tenía un mal fundamento, no estaba fundado sobre la roca. Pero la Biblia enseña que hubo un hombre prudente. Pregunto, ¿es prudente estar encerrado ahora? Claro que sí. Dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Eso enseña la Biblia. No hay que hacer un acto de presunción y decir, Dios está conmigo, yo tengo fe y voy a salir y no me va a pasar nada. No, eso es un acto de presunción. Es un acto de tentar a Dios. La Biblia es bastante clara.
La Biblia te enseña, sométete a la verdad porque su palabra es verdad, según Juan 17:17. Y la verdad te está diciendo ahora en estos momentos de que el sabio, el entendido, ve el mal y se aparta. Nosotros estamos viendo el mal en el mundo. Y esta parábola enseña de que definitivamente debemos de ser prudentes, edificar nuestra vida, nuestra salud en la roca, y nuestra casa no va a caer. Tu familia debe estar fundada sobre esa roca. Esta ciudad Cartagena, Colombia, el mundo debe estar fundada sobre la roca y tu vida no va a caer. De paso te digo algo. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida sentimental? ¿Tu vida social? ¿Cómo está tu vida en estos momentos, la relación en tu familia? Ahora que estás más encerrado, tienes más tiempo para compartir con ellos. ¿Cómo está tu vida? ¿Será que estás a cuentas con ellos? ¿Han calmado algunas diferencias? ¿Cómo estás con tus hermanos? En medio de estas relaciones virtuales que se han hecho ahora, ¿cómo estás con ellos? ¿Estamos unidos con ellos? ¿Qué nos está pasando en este tiempo? ¿Será que estamos tomando este tiempo para que sencillamente la iglesia esté unida? Estar unidos no significa ir a la iglesia y reunir 50 y 100 personas, no. Estar unidos significa que en estos momentos, en medio de la comunicación, de las redes, por medio de los teléfonos, por medio de la oración también, momentos espirituales, en medio de la consagración, siempre lo recordemos, siempre hablemos con ellos, siempre compartamos con ellos. Es una oportunidad, esta experiencia para cada uno de nosotros, para que entendamos de que Dios nos quiere unidos, porque próximamente va a venir algo que se conoce como el derramamiento del Espíritu Santo. Definitivamente Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro fundamento. Y Dios necesita que estemos en ese fundamento para que la iglesia pueda avanzar. Siguiendo en el tema y en la lectura, según Mateo capítulo 16, versículo 18, nos está diciendo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que está diciendo? Que aunque venga la muerte, podemos añadir la persecución, la angustia y las pestes en el mundo. Aunque pasen tantas cosas, la Biblia está diciendo que sencillamente las puertas de la muerte, las puertas de las pestes, de las angustias, las persecuciones, no tienen que ver con la iglesia, ¿sí? No tiene nada que ver con ella. ¿Saben por qué? Porque es que la iglesia tiene un fundamento y se llama la roca, que es Cristo Jesús. Si aún toca morir, porque algunos morirán, algunos hermanos morirán, algunas personas que alguna vez entregaron su vida a Cristo podrán morir en medio de todo esto. Pero claro, eso no es tristeza para ninguno. Dice la Biblia claramente, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir en un mundo de peste y morir en un mundo de peste, sencillamente el vivir fue Cristo, pero el morir definitivamente es ganancia. Así que, ¿a qué le tenemos? ¿A qué vamos a temer? ¿Le tememos a una enfermedad, a una peste? ¿Le tememos a nuestra economía, a nuestras deudas? ¿A qué le tenemos miedo en estos momentos de angustia? ¿A qué le tememos? ¿A nuestra familia, a nuestros hijos, que no sabemos cómo guardarlos y protegerlos? ¿A qué le tenemos miedo en estos momentos? Más bien, la Biblia enseña que si vivimos, vivamos para Cristo. Y si morimos, nuestro morir para este tiempo será ganancia. Definitivamente la iglesia está fundada sobre la roca. Ahora, ¿sabes cuál es la promesa que nos habla de Mateo 16, versículo 18? Cuando nos habla que las puertas de la muerte no tienen lugar para la iglesia. Que la peste, la angustia, la persecución no tienen nada que ver con la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente Dios ha prometido de que aunque muramos, según el libro de Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús ha mencionado una promesa maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero la Biblia también nos habla. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, nos habla de aquel que estuvo vivo, que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Sencillamente, aunque la iglesia murió en el pasado por las persecuciones, aunque la iglesia murió por una enfermedad natural, aunque alguna persona haya muerto por una enfermedad que tal vez ellos mismos crearon por su mala alimentación, desobedeciendo, a pesar de todo en su misericordia,
murieron en el Señor, muchos murieron en el Señor, y Dios ha prometido, sencillamente porque Él tiene las llaves de la muerte y ha prometido levantarnos. Para este tiempo, cuando vengan las persecuciones, porque la historia se repite, aunque en estos momentos estamos padeciendo persecución, aunque el mundo está padeciendo una guerra biológica, aunque el mundo está padeciendo peste, la Biblia enseña de que definitivamente Dios tiene el control y que Dios nos va a levantar, porque sencillamente morimos en el Señor. Así que, hermanos, la pregunta es: ¿a qué le tememos? ¿A la enfermedad? ¿A una peste? ¿Dónde está tu vida ahora, en estos momentos? ¿Será que tu vida está fundada sobre esa roca que no se puede mover? Sencillamente debemos recordar de que Cristo es nuestro fundamento en tiempo de crisis. Aunque venga lo que venga en nuestra vida, debemos reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas y tiene el control. Para estos momentos, lo que está pasando en el mundo está alarmado. Lo que está pasando ahora en el mundo está agitado. Y la iglesia sabe y tiene el mapa que nos conduce a una tierra prometida, a una Canaán celestial. La Biblia tiene el mapa y la Biblia te enseña de que lo que está pasando ahora sencillamente son angustias pequeñas para lo que viene en el futuro. Yo me preguntaba algo en estos días y decía: ¿será que cuando pase esta angustia de esta peste, será que la iglesia será la misma iglesia, será siendo igual? ¿Será que el mundo seguirá siendo igual después de esta peste? Hermanos, la iglesia no puede ser igual. El mundo no puede ser igual. Sencillamente hemos comprobado en este tiempo que no estamos preparados para una gran peste, para unas plagas. No estamos preparados para lo que viene. La pregunta es: ¿será que la iglesia estará preparada para lo que viene? El mundo no lo está. ¿Será que la iglesia está preparada? Nuestra preparación debe ser espiritual. Nuestra preparación es una y es única. No es una opción más. La única opción es Cristo Jesús, nuestro fundamento. Quiero terminar esta reflexión con el versículo 22 y 23. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23, en la lectura que estamos siguiendo: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a decirle a Jesús: Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. La pregunta sería: ¿por qué Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás? Es porque sencillamente en el versículo 21 Cristo le había dicho a la iglesia, a los discípulos, a Pedro también, de que él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Jesús, Dios, le estaba mostrando a Pedro y a la iglesia el plan que tenía para la humanidad, pero ellos no entendían lo que venía para la iglesia. Ellos no entendían lo que venía para su historia, para su tiempo, no entendían. Por eso, cuando Jesús le trata de explicar de que él moriría, aquel que hacía milagros, aquel que sanaba, aquel que hacía muchas cosas de sanar enfermos, ellos no podían entender en su mente de que Cristo iba a morir. Aunque Cristo una y dos, tres y muchas veces le había predicho a ellos que iba a morir, no lo podían entender. Les costaba entenderlo. En su mente no lo asimilaban. Pero cuando se encontró con la muerte, sencillamente los discípulos quedaron chasqueados. Tanto así que se compara la desesperación de los discípulos a ver que su maestro había muerto, se compara como un gran chasco. Definitivamente la iglesia quedó chasqueada para aquel entonces, porque sencillamente en su mente no estaba asimilada en cuanto a las cosas que venían para su presente. Sencillamente no podían entender de que Cristo tenía que morir, de que el rey que venía a libertarlos del pecado. Ellos tenían el concepto de que Cristo venía como un gran rey, así como David, para libertarlos del yugo romano. Pero no fue así. Cristo venía con un reino nuevo, un reino eterno, un reino que se conoce como el reino de gracia, el reino de los cielos dado al hombre. En el momento
que Dios se lo entrega al hombre, el hombre tenía que reconciliarse con Dios, pero los discípulos definitivamente no captaban la idea. Hermanos, la pregunta que me surge en estos momentos de manera personal, ¿será que con lo que está pasando ahora, será que el mundo estará chasqueado? ¿Será que la iglesia está chasqueada con lo que está aconteciendo ahora? Porque hay unos que en estos momentos su fe ha sido debilitada y se siente chasqueada y dice, definitivamente no sé a quién he servido, porque ahorita estoy pasando angustia, mi situación no es la mejor, porque siempre mencionan la situación económica, y parece ser que la pandemia y esta enfermedad que está sufriendo el mundo ha llegado un momento que cuando menos la iglesia lo esperaba, para no hablar del mundo, llegó. Y la iglesia en estos momentos se encuentra muchas veces desprotegida. Y muchos, en cuanto a la fe, sencillamente han tambaleado. Por eso quiero decirles que no se sienta chasqueado. No se sienta chasqueado y no quita el concepto real en cuanto a lo que usted vino a hacer a esta tierra. Usted vino a esta tierra también con un propósito, como Cristo vino en su tiempo a cumplir un propósito. La iglesia tenía que cumplir un propósito y olvidaron el propósito de Dios. Ellos tenían que entender que sencillamente Cristo venía a salvarlos a ellos, también a su generación. Ellos lo olvidaron. Hermanos, definitivamente no podemos olvidar de que Cristo vino a cumplir el gran propósito de salvar a la raza humana. Así que, hermanos, en medio de todo esto que se está padeciendo, en medio de todas estas cosas, no olvides que Dios tiene el control. Aunque de pronto no comas 3 comidas al día, porque de pronto son 2, tal vez 1. No conozco la situación en estos momentos que estás padeciendo, pero recuerda que muchos padecieron en el pasado, y para ellos el vivir, no lo olvides, fue Cristo en su vida. Su vivir fue Cristo, su gozo, su padecimiento fue gozo. ¿Será que en medio de todo esto podemos reconocer a Cristo en medio de una mala alimentación, del encierro? Sencillamente podemos reconocer de que Dios tiene el control en este tiempo cuando a veces no comemos bien, como algunos están padeciendo de nuestros hermanos, porque su alimentación no es la mejor por su economía, porque tal vez no tuvieron para hacer provisión. Sencillamente, como alguien dijo, nadie la avisó, porque definitivamente el mundo no estaba preparado para esto, y la iglesia tampoco. Definitivamente, aunque te sientas chasqueado, Dios te repondrá. Dice la Biblia que Dios sencillamente retribuye a sus hijos. No olvides de que definitivamente al final Dios bendecirá. No olvides también de que Dios bendice en medio de la crisis. Dios bendice a sus hijos cuando son fieles. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si es que habéis resucitado con Cristo, poned tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La pregunta es, ¿has resucitado con Cristo? Porque parece ser que los discípulos de hoy se le han olvidado resucitar con Cristo. Resucitar con Cristo significa estar atento de que Dios está hablando y no cerrar los oídos a la voz de Dios. Hermanos, en esta hora quiero darle gracias a Dios porque definitivamente Dios tiene el control de nuestra vida en medio de todas las cosas. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y no olvides que el amor de Dios siempre será mayor que el amor de los hombres. Su perdón más grande que el peso de tus pecados, pero también su ayuda será más grande que nuestra necesidad. Que Dios te bendiga en esta hora y podamos entender de que Dios está con nosotros. Amén.